ya demostrado que no todas las intervenciones militares son antidemocráticas, demostraré a continuación que no todos los militares con tendencia autoritaria son el opuesto a presidentes democráticos, en donde estos también se preocupan por brindar beneficios y desarrollo. El próximo presidente es Augusto Pinochet. En 1982 se produjo la mayor crisis económica desde los años 30. Ante esto, Pinochet abandonó la tesis de los Chicago Boys y volvió al sistema neoliberal, logrando revitalizar la economía. Segundo milagro de Chile. El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico. En 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre presidió la primera protesta nacional. Para fines de los 80 y comienzos de los 90, la distribución del ingreso llegó en cierto modo a las clases más bajas. El automóvil se hizo más accesible y la calidad de las viviendas sociales aumentaron. Los cacerolazos declinaron y se hicieron más escasos. El gobierno militar entregó muchas poblaciones populares a la gente de escasos recursos. Por cada 10 hogares, 6 tenían teléfono, 7 poseían un automóvil y 9 poseían un televisor. Se otorgaron muchos títulos de propietarios a sectores marginados de la sociedad. La reducción de la pobreza dura o extrema resultó ser un logro del gobierno militar de Pinochet. Otro ejemplo de estos presidentes fue Francisco Franco, quien a finales de su gobierno implantó medidas bastante progresistas. España se caracterizó en la década de los 60 por el fuerte crecimiento de su economía, lo que se dio en llamar el milagro económico español. Durante esa década, España creció a un ritmo de 7%. Gran parte de la población experimentó una mejora en su calidad de vida. Paralelo al desarrollo económico vino la modernización de la sociedad. Se pasó de una sociedad agraria a una industrial, con avances en la educación, alcanzándose una tasa de escolarización del 90% y reduciendo el nivel de analfabetismo. Otro avance fue la tímida incorporación de la mujer al trabajo y a los estudios. Se produjo un aumento del bienestar, una mejora de la infraestructura del país y también el contacto con el exterior propició la extensión de hábitos y costumbres más liberales, como la minifalda, el pelo largo masculino, la ropa desenfadada, el bikini, la música pop y rock, entre otros. Entraremos entonces en la historia de la política venezolana, en donde militares han actuado en pro al desarrollo del proceso democrático. Vallenilla Lanz es un historiador y sociólogo venezolano de principios del siglo XX, autor del libro Cesarismo democrático, gendarmen necesario. En este sentido, Vallenilla Lanz sugirió que la búsqueda del alcance del sentimiento nacional busca a su vez el orden interno. Por esto, la mayoría de los movimientos en la independencia venezolana y posteriores intentos de nacionalización tienen por objeto el logro del orden y la modernización es parte indiscutible de este proceso. La idea del orden es un factor determinante del proceso y la civilización. El gran propósito de la modernidad ha sido el de impulsar autonomías para consolidar la nación a través del orden. Vallenilla Lanz cree y expresa en su libro que para llegar a la democracia se necesita una base fuerte, un hombre recto y firme. Se necesita pasar por el gendarme necesario para llegar a nuestra meta. Este gendarme necesario es el militar. Militares que han sido parte de nuestra historia desde hace más de 200 años y que son la base de nuestra sociedad, política y cultura. Presidentes militares con objetivos democráticos. Páez y Vargas. La Venezuela nacida en 1830 con resplandores civilistas fue forjada por militares en los campos de batalla, como el resto de los países bolivarianos. Le tocó a José Antonio Páez marcar los primeros pasos hacia un país democrático, en el sentido que se le podía dar en esa época la palabra. Y fueron los mismos militares y algunos doctores quienes hicieron las primeras elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 6 de febrero de 1835 y que llevan a la presidencia en forma sorprendente a un civil llamado José María Vargas. Pero ya Páez había puesto la gran piedra del civilismo cuando en 1830 desde la presidencia de la República expresó: venezolanos, no más actas, no más pronunciamientos,
no más que obediencia al soberano Congreso. Busquemos en el sistema republicano, popular, representativo, alternativo y responsable que hemos establecido esa felicidad que anhelamos. A eso se debe agregar la tolerancia oficial a la libertad de expresión durante su primer gobierno. Debe entenderse que el valor civilista de aquella Carta Magna es significante, hecha a la medida de su tiempo y de las especiales circunstancias que vivía el país. Era un ensayo válido en esos tiempos, pero que la mayoría no entiende y lo asocian con los malos gobiernos. Los personajes más distinguidos de la política estuvieron a su lado y le ayudaron a conformar un gobierno de tendencia claramente civilista, que si bien aún no reconocía los valores del pueblo, puesto que el voto no era universal y la elección primera resultó de segundo grado, mantenía un profundo respeto por las leyes. El próximo presidente es Antonio Guzmán Blanco. La historia le reconoce el papel de civilizador, de modernizador de la Venezuela que él vivió. Hizo caminos a través del país, fomentó la agricultura y la instrucción. A él se le debe el Decreto de Instrucción Pública y Obligatoria de 1870. Estimuló el comercio, construyó el Panteón Nacional, el Capitolio, teatros, iglesias, etc. Hizo fastuosa la celebración del centenario del nacimiento del Libertador en 1883. En definitiva, impulsó a Venezuela en los órdenes material y cultural, de acuerdo con la inteligencia y los grandes conocimientos que él poseía. Recibió el título de Ilustre Americano. Los 15 años de paz de la autocracia de Guzmán Blanco fueron de gran recuperación de la ganadería y de la producción agrícola. La producción agrícola, la pesca, la mina, el comercio interior y, en general, todas las actividades económicas experimentaron un notable progreso en comparación con la precaria situación en que se encontraban a raíz de la Guerra Federal. Esta prosperidad fue la causa principal de la estabilidad del gobierno de Guzmán y se debió en gran medida a los precios altos que tuvieron en aquellos años los principales frutos de exportación. Por último, Guzmán Blanco se ocupó de sanear y estabilizar la moneda nacional en 1871 y se estableció el bolívar.